Bien, nuevo bloque en Región Norte. Vamos a dejar por un instante el tema electoral, las campañas, la política, aunque al final le vamos a pedir algún breve análisis a una de las mejores periodistas que tiene la Argentina, porque presentó el libro Born. Hablo de María O'Donnell, que está con nosotros para hablar del libro, y como decía, después algo le vamos a preguntar de esta Argentina electoral. María, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Me sorprendió el libro. Después te voy a decir, a ver si coincidís o qué análisis se puede hacer. A mí me sorprende primero porque uno descubre mucho sobre el caso Born, que estaba como, no sé si silenciado o se conocía poco, pero a mí me permitió entender muchas cosas de la Argentina de hoy. Después te lo quiero preguntar, pero primero cuenta algunos detalles pormenores, una investigación exhaustiva del libro. ¿De dónde surge? ¿Cómo empezás y decís, a ver, vamos a ver el caso Born? Mira, a mí me pareció increíble la historia cuando escuché 4 cosas nada más. Yo estaba haciendo un libro sobre financiamiento de la política, los montoneros habían puesto plata en la campaña de Menem, y dije, ¿pero de dónde venía la plata de la campaña que ponen los montoneros? Del secuestro de los Bon. ¿Cómo del secuestro de los Bon? Pero si eso había sido en 1974. Le digo, ¿pero cuánto cobraron? Entonces me dicen 60 millones de dólares. Que actualizados hoy son más de 250 millones de dólares. ¿Pero qué edad tenían? Y los montoneros, Firmenich en ese momento tenía 26 años cuando se hacen de 60 millones de dólares. Pero digo, ¿y cuánto tiempo lo tuvieron a Jorge Bon secuestrado? Al hermano un poco menos. Me dicen, 9 meses. Digo, ¿y en dónde? Una casa en Acazú, en zona norte, en San Martín. Digo, no puede ser. Digo, ¿viste cuando decís, cómo puede ser que vos tengas a 2 ricos herederos en una casa en el municipio de San Martín durante 6 meses Juan, que lo liberan un poco antes, 9 meses Jorge Bon, y la operatoria, cómo haces para cobrar una organización clandestina que había regresado a la clandestinidad? En ese momento era gobierno Isabel, había muerto Perón, contexto de mucha violencia política. Decís, ¿cómo se hacen incluso en la práctica esos 60 millones de dólares y después llevan gran parte de ese dinero a Cuba, ¿no? Cuesta entenderlo cuando uno lo relatás, insisto, tiene tantos detalles que es muy interesante, y sobre todo para los vecinos de la zona norte, es tan específico de algunos lugares que vos los mencionabas, yo me los imaginaba hoy y me trasladaba en el tiempo, y parece una historia irreal por momentos que eso podía ocurrir en la Argentina, ¿no? Claro, vos fíjate, 2 ricos herederos que van en la parte de atrás de un auto, con un auto de custodia atrás. Ellos vivían en Bécar, todavía es propiedad de la familia Bon, lo que es, digamos, la otra manzana de la Villa Ocampo. Y iban todo por Libertador hasta la casa central de Bungibón en el centro a diario, juntos, lo cual después se reveló como una idea de seguridad bastante mala. Lo hacían para usarle el mismo equipo de seguridad. Y poquito antes de llegar a la residencia de Olivos, sobre Avenida Libertador, simulando ser trabajadores de obras públicas y demás, ponen unos falsos carteles para generar un corte y los encierran contra la vía. Y ahí mismo, contra la vía, los emboscan, digamos, porque tenían 2 autos con peso extra que chocan de frente a los autos de los hermanos y de sus custodios, y cruzan la vía y ya se van para el lado de Maipú y ya van para la zona de Carapachay, donde tenían lista la cárcel del pueblo donde los iban a dejar alojados, ¿no? Como le llamaban los montoneros en esa época. ¿Y cómo es ese proceso? Porque vos tuviste varias charlas, mucho tiempo con Born, y hay muchos detalles. ¿Cómo se atraviesan esos 9 meses de secuestro para uno de los hermanos, el otro menos? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se lleva adelante eso? Vos sabés que era casi una de las cosas que a mí más me intrigaba y me interesaba cuando lo fui a ver a Bon. Obviamente la memoria hay que ayudarlo un poco, son 40 años, cualquiera de nosotros que se ponga a pensar 10, 20 años para atrás, con lo cual también fue un proceso largo de ayudarlo a reconstruir esa memoria, mis largos encuentros con Jorge Bon, y me preguntaba eso, decía, un rico heredero que vivía en una mansión metido en una celda de 2x3, sin ventanas, sin baño, con un balde, y tuvo una gran fortaleza mental, ¿no? De hacer ejercicio, hacer la cama, con gestos de supervivencia. Y un gran trabajo psicológico para después, porque había una distancia enorme entre quienes hacían de custodia de su rehén, y él hace casi un juego psicológico, ¿no? Para tratar de lograr algún tipo de beneficio. Ahí contás algunas apuestas de una pelea para obtener, era un vaso de una whisky, medida de ¿no? whisky, sí. Esos detalles. Claro, vos fíjate, ellos tenían 40 años Jorge y 39 Juan Bon. Juan entra en una crisis psíquica inmediatamente, estaban alojados en celdas separadas, con lo cual uno no sabía del otro.
y tuvieron reacciones muy distintas. Por eso lo liberan también antes a Juan contra el pago de la mitad del rescate acordado, 30 millones de dólares. Y Jorge, en cambio, no, tiene esa fortaleza tan grande. Pero era un hombre de 40 años con jóvenes de 20 y pico, que eran guardias que con el sistema de seguridad que tenían Montoneros para que no se les filtrara información, no sabían dónde estaban. Incluso cuando les llevaban facturas, por ejemplo, a los guardias, le arrancaban el papel de la panadería para que ellos al guardia lo llevaban tabicado, como se decía en la jerga, al lugar, y las parejas de guardias pasaban una semana entera e iban rotando. Entonces, por ahí se ponían a jugar a las damas o a las palabras cruzadas, y entonces Born lo ayudaba a completar palabras cruzadas. Inevitablemente se termina generando también un vínculo un poco más humano, ¿no? Que se fueron aflojando y terminan viendo esa película de Ali Foreman el único día que le meten un televisor en la celda y hacen esa apuesta que él quería ganarse una medida de whisky todas las noches. Cuando él ya estaba como de intermediario entre Montoneros y el padre. Eso te iba a decir, él cumple un rol, siendo rehén casi de interlocutor o gestionador de su liberación casi. Total, porque el padre no quería pagar, tenía una actitud muy dura. Montoneros pedía un disparate, que eran 100 millones de dólares. Después Juan entra en un colapso psíquico, matan a un directivo de Bungibón a modo de presión sobre Born padre. Finalmente reducen la cifra a 60 millones de dólares y empieza también otra dificultad, que era cómo pagar. Primero, para Born, con todos los controles que había y demás, cómo hacerse los dólares, traerlos a la Argentina, pagarles. Primeros pagos fueron en pesos, pero había inflación, entonces Montonero después pide que le hagan los pagos en dólares. En un momento incluso le incautan dinero a Born en la aduana, que la traía de contrabando en valijas, y entonces hay un último pago muy cinematográfico también que se hace en Suiza, ¿no? A donde Montoneros mandan a su jefe de finanzas, que era Raúl Magario, que es el padre de la candidata a intendente ahora del Frente para la Victoria en La Matanza, ¿no? El dinero, otro tema, ¿no? El dinero del rescate que se paga por Born, que como vos decías, continúa en el tiempo. Es un botín que van muchos atrás para recuperarlo, para ver dónde está. ¿A dónde termina ese dinero? Bueno, eso es como otra parte del libro, ¿no? El libro tiene como el gran desarrollo del secuestro y después hay como una cacería por el dinero, al cual no son ajenos tampoco la dictadura ni los militares, que Macera especialmente, porque Montoneros, por ejemplo, había comprado una bodega en Mendoza para trasladar hombres y armas y mejorar su infraestructura. También compraron y montaron una fábrica de armas y demás. Y entonces, por ejemplo, Macera se hace de ese viñedo, de esa bodega en realidad, bueno, torturando a sus dueños y obligándolos a hacer una venta bajo presión y a precio vil, por supuesto. Y de ahí también empieza una cacería por el dinero. Los Montoneros llevan gran parte del dinero a Cuba y cuando viene la dictadura se van a vivir a Cuba, y el pago último de 16 millones de dólares en Suiza se lo habían dado a David Graeber, que es el banquero que muere muy misteriosamente un año más tarde. Y a partir de ahí empieza también la cacería de los militares, ¿no? Que secuestran y torturan a la familia Graeber por esa conexión, le incautan todos los bienes a los Graeber, y después ya en tiempos de Alfonsín, por la manera en que se había hecho el procedimiento, se fija una indemnización para la familia Graeber, y en una vuelta donde cuenta con colaboración de exmontoneros, Galimberti y muchas maniobras judiciales de funcionarios menemistas, finalmente Born logra presionar para que Graeber le devolviera parte de ese dinero, que la indemnización que venía cobrando los Graeber del Estado, una parte en un acuerdo privado entre partes, fue a parar a Born, como en un reconocimiento de ese hilo del dinero. Y después Born se termina asociando, encontrando con su secuestrador, con Galimberti. Claro, porque... Pero ahí vos no definís qué es el síndrome de Estocolmo. Ahí también aparece el interés de recuperar parte del botín, de hacer negocios juntos. ¿Qué es lo que los une? Yo creo que sí. Galimberti había quedado muy resentido con la cúpula montonera porque, digamos, él era el jefe de la columna norte, o sea que el peso del secuestro lo habían llevado sus hombres. Y cuando hay que manejar la plata, se la llevan a Cuba, viene la dictadura y queda muy desamparada la columna norte, que era una de las columnas más importantes de Montonero, claro, con mucha inserción en el cordón industrial, en las comisiones internas de las fábricas del cordón acá de la zona. Y entonces Galimberti sentía que él
además era un tipo tremendamente ambicioso, entonces él sentía que le habían impedido acceder al dinero, que algo le pertenecía. Entonces se unen con Born tratando de recuperar parte de esa plata. Y Galimberti es el que le facilita su propio testimonio y otros, que incluyó también después a la cúpula montonera, que estaban buscando su indulto, con lo cual también estaban muy predispuestos a darle a Menem lo que Menem les pedía. Y gracias a esos testimonios donde ellos decían, sí, yo le entregué la plata a David Graeber en Suiza, es que finalmente Born logra este acuerdo privado y le termina pagando lo que él llamaba una comisión a Galimberti, ¿no? Es insólito realmente. Cuando yo digo que permite entender parte de la Argentina de hoy, me refiero a parte del relato. Vos hacías referencia a alguna candidata hoy del kirchnerismo y aquella pelea de revolución armada que hoy muchas veces se traslada en el relato, ¿no? En la pelea del discurso. Uno encuentra muchas coincidencias, incluso de apellidos que forman parte de aquella batalla. Sí, hay un montón de hijos de protagonistas del libro, porque muchos de los montoneros fueron después, digamos, sobre todo torturados en la ESMA, ¿no? Y asesinados. Macera, en esa división de la represión ilegal, fue casi el encargado, especialmente de la columna norte de Montoneros. Pero, por ejemplo, en el caso de Magario, que es el papá de la candidata, él es muy abierto en contar su rol, me recibió, contó y demás. A mí algo que me impresiona un poco, me parece que esos dirigentes montoneros nunca sintieron ni siquiera la necesidad de explicar qué había pasado, ¿no? En aquellos años, ni a sus propios militantes respecto de explicar, por ejemplo, qué habían hecho con el botín. Uno no espera que rindan cuentas como una ONG, una organización terrorista, ¿no? Pero al cabo de 40 años daría la sensación de que a falta también de esos testimonios, hay una reconstrucción un poco muy romántica hacia atrás de lo que fueron esos años que eran de una violencia tremenda. Y la verdad es que el horror de la dictadura, la necesidad de perseguir justicia por los crímenes de la dictadura y que no sean prescriptibles, a diferencia de los otros que se considera que como no está el Estado prescribieron, para mí de todas maneras lo que hizo fue tapar un poco la necesidad de revisar igual esos años, incluso la búsqueda de verdad para un montón de familias que fueron víctimas de la guerrilla y que nunca recibieron ni siquiera una respuesta, ¿no? Por parte del Estado. Bueno, de hecho, Montoneros cuando cobra el rescate se quedan con el dinero y los militantes que estaban peleando incluso eran castigados cuando eran detenidos. Bueno, era muy severa, que es otra de las cosas que surge del libro, ¿no? Porque el responsable del secuestro, que fue Roberto Quieto, de la emboscada en sí misma, que era uno de los primeros jefes montoneros, pero que no era de los fundadores originales, porque venía de otras organizaciones, era un poco más grande, entonces tenía más experiencia en robos de camiones blindados, por eso lo eligen a Quieto, que es el que hace la emboscada ahí en la calle Roma, ¿no? Ahora, Quieto, cuando todavía en tiempos de Isabel cae secuestrado, lo torturaron y Montoneros le hace un juicio en ausencia y sin ninguna prueba deciden que Quieto había cantado, que había entregado datos, siendo que Quieto sabía todo del secuestro, había sido la conexión con Graeber, tenía información valiosísima y lo condenan a muerte y van y le dicen a su mujer que si Quieto aparecía ellos mismos lo iban a matar. Cosa que hicieron con otros integrantes de Montoneros, porque ellos entendían que no había justificación alguna ni circunstancia alguna en la cual alguien pudiera negociar para salvar su vida o eventualmente sucumbir ante la tortura. Yo cuento que ellos tenían de modelo a la guerrilla argelina, donde decían, bueno, durante 48 horas aguanten o entreguen datos falsos. Durante esos 48 horas la organización se acomoda a las pérdidas que pueda tener o a los datos que esa persona que cayó pueda llegar a manejar y al cabo de 48 horas quedaban como liberados para... Digo, nadie puede saber qué sería capaz de hacer en una circunstancia de esas características tan extremas para la vida humana, ¿no? Aquí está el libro, no se lo pierdan, todo lo que nos cuenta María y muchísimo más, es imperdible realmente. Y para cerrar, dije, no me quiero perder la oportunidad, digo, año electoral, ¿cómo ves? ¿Qué ves en esta Argentina que se debate en estos días? Bueno, como estamos acá también en Conurbano, me parece que una vez más estamos frente a una elección que se va a definir y jugar mucho en el conurbano, ¿no? Esos puntos de diferencia que está buscando Scioli para ganar en primera vuelta
Si los va a sacar, los va a sacar acá en el conurbano. Y me parece que es una estrategia quizás de Scioli de jugarse todo a la primera y Macri de intentar hacer el máximo esfuerzo posible para que haya un balotaje, que es el único escenario, me parece, donde él evidentemente tendría chances, ¿no? Porque un escenario de balotaje cambia mucho las reglas de juego. Entonces me parece bueno, que el cierre con Zanini y que esta pelea Aníbal Fernández, Julián Domínguez, es un poco un costo que el oficialismo no quería pagar, ¿no? Que en ausencia de la figura de Randazzo, con la que esperaban sumar esos puntos en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver cómo se dirime. Hace muchísimos años que no hay una interna peronista en el conurbano de estas características, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece que gran parte del territorio de disputa, tanto en las primarias para la interna peronista como para la primera vuelta, va a ser justamente el conurbano, La ¿no? provincia, la madre de todas las batallas. Como Sí, dicen. una vez más. Una vez más. María, un placer. Gracias por tu tiempo y por la visita. Muchísimas gracias. Muy amable. Una pausa en Región Norte, ya venimos.